¿Qué pasiones, suscriptores? Bienvenidos a uno más, y el día de hoy les quiero hablar de los audífonos de Skullcandy Cassette. Y como pueden ver, los audífonos que yo tengo son de color negro, pero sus audífonos están disponibles en diferentes colores. Skullcandy en esta ocasión nos presentará los audífonos de una forma muy sencilla, pues como pueden ver la caja no es nada llamativa, y dentro de la caja solamente encontraremos nuestros audífonos, el cable micro USB para recargarlo, el cable de 3.5 milímetros para una conexión alámbrica y, como siempre, nuestra garantía y manual. Estos son unos audífonos que nos ofrecen unos drivers de 40 milímetros, y algo que me gustó muchísimo es que tienen Bluetooth 5.0. También nos ofrecen 13 horas de batería y además tienen carga rápida, y todo eso viene con un precio de $30. Honestamente, en mi opinión, Bluetooth 5.0, carga rápida por $30 no está nada mal. Pero pues también por ese precio no todo puede ser perfecto, pues estos audífonos tienen muchísimo plástico, son muy ligeros, la diadema es un poco delgada, se siente algo frágil. Pero otra cosa que también me sorprendió es que vamos a tener un soporte metálico en la parte de aquí arriba. Lo único que no entiendo es por qué la compañía no decidió correr ese soporte metálico hasta acá, en lugar de básicamente tener puro plástico. Así serían unos audífonos más resistentes, aunque en realidad sí son algo flexibles y posturan un poco, algo que es normal en los audífonos de plástico. Pero me sigo preguntando por qué no corrieron el soporte metálico hasta acá. Y pues revisando aún más los audífonos, vamos a ver que del lado derecho tenemos todos nuestros controles multimedia para poder encender los audífonos, para controlar nuestra música, para controlar nuestras llamadas. Y hablando de las llamadas, yo no tuve ningún problema con las veces que lo he utilizado. Escuché muy bien a la persona con la que yo hablaba, y ellos también me escuchaban a mí muy bien. Y pues honestamente, con Bluetooth 5.0 era de esperarse que la calidad y la conexión sea muy buena. Además de eso, también en el lado derecho vamos a encontrar la entrada de micro USB, que me hubiera encantado que fuera USB tipo C, pero pues también son unos audífonos de $30. Y enseguida de esa entrada vamos a tener nuestra conexión alámbrica de 3.5 milímetros, y ahí mismo vamos a tener una pequeña luz LED, la cual nos indicará cuando estemos cargando nuestros audífonos. En el audífono izquierdo no tenemos absolutamente nada, es un diseño muy limpio, muy sencillo, con la clásica calavera en ambos lados. Y algo que también vale la pena mencionar es que los vamos a poder doblar de esta forma para hacerlos más compactos y así poder llevarlos más fácil a todos lados. Además de que es muy común que Skullcandy nos regale una pequeña bolsa o estuche con los audífonos, pero como estos audífonos son muy baratos, en esta ocasión no vamos a tener nada de bolsas, nada de estuches, nada de nada. Al momento de poner los audífonos son muy cómodos, y pues eso es gracias a las almohadillas que tienen, se sienten muy cómodas. Además de que también tenemos otro soporte en la parte de aquí arriba, y aunque en realidad es muy pequeño, sí ayuda a que se acomode mejor los audífonos. Algo que me gustaría más es que los audífonos apretaran un poco más al momento de ponerlos, pues como estos audífonos no tienen cancelación de sonido, si apretaran un poco más, el ruido externo se cancelaría mejor. Y no es que queden flojos, pero sí me gustaría que apretaran un poco más. Aunque también, como no apretan mucho, eso también los hace un poco más cómodos para las personas que le lastiman este tipo de audífonos. Y pues también debido a eso, los puedes usar por mucho tiempo sin que te molesten para nada. Y pues además de usarlos para escuchar nuestra música y nuestras llamadas, también los vamos a poder usar para activar nuestro asistente personal, ya sea el Google Assistant o Siri si tienes un iPhone. Y hablando de sonido, pues era de esperarse de que fueran enfocados más que nada en los bajos, ya que es Skullcandy. Es muy común que Skullcandy esté enfocado más a los bajos en sus audífonos, y así es con esos Skullcandy Cassette. En mi opinión, estos audífonos están más que nada enfocados a la música urbana, pues tienen unos bajos muy fuertes, de muy buena calidad, y además tienen muchísimo volumen. Por $30 creo que son uno de los audífonos que ofrecen más volumen por su dinero. Algo que me gustó muchísimo es que en ningún momento se distorsionó la calidad de audio. Además de que los bajos son muy fuertes, también los altos son muy claros. Los medios se pierden un poco,
pero ahí están presentes. Pues como les comento, por $30 no pueden ser unos audífonos perfectos, pero en la calidad de audio en general para mí están muy bien, tomando en cuenta que a mí me gusta mucho la música urbana y que a mí me gustan mucho los bajos en las canciones. También debido a eso son perfectos para los videojuegos, especialmente para esos videojuegos de guerra. Se escucha muy bien todo lo que vienen siendo balazos y detonaciones. Y pues gracias a la conexión Bluetooth 5.0 en ningún momento sentí lag en el audio. Por $30 creo que son unos audífonos muy completos, como les comento, enfocados a las personas que les gusta la música urbana. O también por su precio pueden ser para las personas que quieren entrar al mundo de los audífonos inalámbricos y no quieren gastar mucho dinero. También por ser tan ligeros y por ser tan cómodos, son una opción excelente para usarlos en el gimnasio. Además de que también pueden ser un excelente regalo por su precio, o también podrían ser ese par de audífonos extra que tienes, ese par de audífonos que en realidad no te interesa si se dañan, si los pierdes, o simplemente esos audífonos de los que no cuidas. Así por si les pasa algo, pues no sientes tanto, ya que solamente valen $30. Así que si eres una de las personas que está buscando unos audífonos económicos con buenos bajos, o si eres una de las personas que no cuida sus audífonos y quieres una buena calidad de audio a un bajo costo, estos Skullcandy Cassette son una muy buena opción. Bueno, pues yo les voy a dejar este video hasta aquí. Como siempre, checa la descripción para más detalles y link de compra a este producto. También en la descripción encontrarás mis redes sociales para que vayas y me sigas. Ahí pongo contenido extra y también anuncio cuando hay nuevos videos. Dicho eso, yo me despido por el día de hoy. Yo soy Lalo, cuídense y nos vemos en la próxima.